Buenos días, estudiantes. Bien, iniciamos este segundo encuentro de la segunda semana y vamos a tratar en este día lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso trabajaremos las competencias, el hecho de identificar que una partícula es sometida a velocidad constante o variada, y se aplicarán correctamente las ecuaciones de movimiento, al igual que su interpretación gráfica. En sí, entonces, estas serían las competencias que nos toca desarrollar con ustedes para esta temática. Bien, hablemos entonces del movimiento en una dimensión y toquemos los conceptos de desplazamiento, tiempo y velocidad media. Nosotros sabemos que en la física desde el bachillerato nos dijeron que los conceptos de desplazamiento, distancia son totalmente diferentes. La distancia es una magnitud escalar, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Así sucede con la rapidez y la velocidad. La rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Definimos entonces la velocidad media. Para el caso de la figura que estamos viendo, dice que también es una magnitud vectorial, ¿sí?, cuya componente x es el cambio en x dividido en el intervalo de tiempo. O sea, es el cociente entre delta de x sobre delta de t. En este caso vamos viendo un móvil que se desplaza desde P1 hasta P2 con unos tiempos de T1 hasta T4. Como podemos observar, en la posición 1 tiene 19 metros y en la posición 2 227 metros, y tenemos un tiempo de 1 segundo y de 4 segundos, atendiendo el concepto de velocidad media como el cociente entre la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. Entonces tendríamos 227, que es esta distancia, menos la 19 metros, que es la distancia 1, sobre los tiempos de 4 y 1 segundo, para un total de una velocidad media de 86 metros por segundo. Para el caso de una velocidad promedio instantánea, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo el gráfico de la posición de una partícula. Como observamos, hay una curva. Esa curva, vemos una serie de rectas. Esas rectas que vemos es la pendiente. Esa pendiente de la posición corresponde a la velocidad. Entonces veamos, dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X, su posición varía con el tiempo de acuerdo con la expresión menos 4t más 2t cuadrado, donde x está en metros y t está en segundos. La gráfica posición-tiempo para este movimiento se muestra en la figura 2.4, que es esta. Note que la partícula se mueve en dirección negativa durante el primer segundo, o sea, viene hacia acá, desde A hasta B, el primer segundo, ¿sí?, en t igual a 1. Está momentáneamente en reposo y se mueve con dirección positiva hasta un tiempo mayor que 1 segundo. Entonces dice, determine el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo de 0 a 1, de 1 a 3 segundos. Entonces, por ejemplo, vimos la distancia de AB, como estamos viendo, de la posición A la posición B. A ver, ¿de dónde están saliendo estos números? Está saliendo de aquí, desde la misma ecuación. Recuerde que él está diciendo que x es igual a menos 4t más 2t cuadrado. Entonces, si vamos a trabajar con delta de x, que será desde la posición A hasta la posición B, entonces tendríamos que reemplazar en esta misma ecuación los tiempos. En el caso del tiempo de 0 a 1, de 0 a 1, entonces sería menos 4 por 1 más 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 0 más 2 por 0 al cuadrado. Obviamente todo esto nos va a dar 0, y 4 por 1 me da menos 4 más 1 al cuadrado
es 2 y 2 por 1, 2. Por lo tanto, tengo una posición de menos 2 metros. He allí el resultado de la primera distancia. Para el segundo intervalo, que va de 1 a 3, haríamos la misma situación. O sea, delta de t, de x, perdón, desde la posición que va desde B, desde B a D, o sea, desde 1 a 3. Entonces, desde B a D sería igual. Entonces, trazamos menos 4, pero el tiempo ahora es 3, más 2 por 3 elevado a la 2, menos, abro corchete, y ahora ubico el tiempo 1, que sería menos 4 por 1, más 2 por 1 al cuadrado, y cerramos el corchete. Si podemos observar, aquí esto nos va a dar menos 12, ¿ok? Más 3 a la 2, que es 9, y 2 por 9, 18. ¿Ok? Menos, acá nos va a dar entonces menos 4, más 1 a la 2 es 2, y 2 por 1, 2. En este caso, 12 más 8 sería, menos 12 más 18 sería 6, menos, acá me va a dar menos 2, y eso al final me da 8 metros. Dado de que menos por menos es más, y eso nos estaría dando los 8 metros de acá. Ahora nos dice cuál es la velocidad promedio durante estos dos intervalos de tiempo. Estamos viendo la velocidad promedio, es otra cosa que la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. En el primer intervalo recordemos que fue de 2 metros y eso tardó 1 segundo. Ese cociente nos da menos 2 metros por segundo. En el segundo intervalo, que iba de B a D, recuerden que la posición fue de 8 metros y el tiempo empleado, ¿sí? El tiempo empleado entre 1 y 3, si yo resto esos dos tiempos, tiempo final 3 menos tiempo inicial que es 1, por supuesto que me da 2 o 2 segundos. 8 dividido entre 2 me da 4. Entonces su velocidad promedio en ese intervalo fue de 4 metros por segundo. Bien, ahora si en estos momentos, de acuerdo a la gráfica, nos piden la velocidad instantánea de la partícula a los 2.5 segundos. Para yo calcular la velocidad instantánea me tengo que traer a la posición de la partícula, que está dada por la ecuación menos 4t más 2t cuadrado. Es importante, muchachos, entender que si yo derivo la posición, si yo digo de x de t, la variación de la distancia con respecto al tiempo me da la velocidad. Si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, me da la aceleración. Ahora, si yo integro, por ejemplo, en este caso, la aceleración, ¿sí? Separo los diferenciales de B igual a por dt. Mire, si yo hago el proceso inverso, la integral de B es P y la integral de A por dt es A por T más una constante de integración. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con la velocidad y es de x de t igual a b, si yo separo esos diferenciales, es igual a b por dt, luego los integro
La integral de x es x y la integral de b sería b por t más una constante de integración. ¿Ok? Que es para la posición. Lo que queremos mostrar es que si yo derivo la posición me da la velocidad. Si yo derivo la velocidad me da la aceleración. Si yo integro la aceleración me da la velocidad. Si yo integro la velocidad me da la posición. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que yo tengo que derivar aquí la distancia con respecto al tiempo para tener la velocidad instantánea. Y eso es igual, la derivada de 4 por t es menos 4, más la derivada de 2t cuadrado es 4t. Como me están pidiendo el tiempo 2.5, sería menos 4 más 4 que multiplica 2.5. Ok, sería menos 4 más. Entonces multiplicaríamos 2.5 por 4 que me da 10. Ok, y esa diferencia me da 6 unidades en metros por segundo, como estamos observando acá, que sería su velocidad instantánea. Bien, es importante, por ejemplo, cuando el movimiento de la partícula tiene rapidez constante. Mire, en la gráfica, la pendiente de esa recta es la velocidad. ¿Ok? Pero cuando hay un movimiento acelerado ya no es una línea recta. Recordemos que la posición para la velocidad, en caso de x, la posición es velocidad por el tiempo. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, para la velocidad sería la posición sobre tiempo. ¿Ya? Este es para un movimiento rectilíneo uniforme. Pero para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, entonces ya las cosas cambian. Tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. También podemos decir que 2 veces la aceleración por la posición es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. O que la aceleración de la partícula no es otra cosa que la variación de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Ok, yo pienso que digamos que con esta posición, estas ecuaciones podemos resolver cualquier ecuación de movimiento rectilíneo, tanto uniforme como acelerado. Decir que la velocidad final no es otra cosa que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ok, por esas razones, por ejemplo, en el caso de graficar la posición en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya no es una línea recta, debería ser una línea curva porque la ecuación es de segundo grado, vean aquí. Mientras que cuando la posición o el movimiento rectilíneo uniforme es una ecuación lineal que depende simplemente del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la aceleración como la variación de la velocidad sobre el tiempo, una aceleración promedio, que no es otra cosa que la variación de las respectivas velocidades con respecto al tiempo. Y aquí tenemos la aceleración instantánea, que no es otra cosa que el límite de esa variación de la velocidad con respecto al tiempo. Eso no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, como lo mencionábamos hace un momento. Aquí en esta gráfica podemos observar pertenece a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la ecuación es velocidad por el tiempo, es lineal. Pero acá ya se presenta una aceleración. Aquí es distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Por eso es una curva. Una curva mientras que acá observemos que esa curva se invierte. Eso implica que la posición sería igual a la velocidad inicial por el tiempo menos la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí hay una desaceleración
y indica que la partícula está frenando. Aquí está aumentando su velocidad, aquí está disminuyendo su velocidad, aquí su velocidad se mantiene constante. Veamos entonces un ejercicio de aplicación y nos dice entonces, por ejemplo, el siguiente problema, que un automóvil que se ha detenido en un semáforo se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta 20 metros por segundo al cabo de 10 segundos. A partir de ese instante la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos, después de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por lo que disminuye uniforme su velocidad hasta detenerse a los 5 segundos. ¿Ok? Determinar la aceleración del auto, el desplazamiento y los semáforos en cada intervalo. Observe que prácticamente la partícula tiene tres movimientos. Uno donde parte del reposo y alcanza una velocidad de 10 metros por segundo y lo alcanza en 10 segundos. El otro que mantiene esta misma velocidad de 20 metros por segundo durante 15 segundos. Y después de mantener esa rapidez de 10 metros por segundo, decide frenar pasando la velocidad de 20 metros por segundo a cero y deteniéndose en 5 segundos. Desde aquí vemos un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. ¿Ves? Por ejemplo, yo puedo calcular de aquí lo que son la aceleración. Yo podría decir que la aceleración es igual a la velocidad final, que es 20 metros por segundo, menos la inicial, que es 0, sobre el tiempo que empleó, que es 10 segundos. En este caso, tendríamos una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Y podría calcular la posición. La posición, acuérdese que es velocidad inicial. Como es 0, no se tiene en cuenta, más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué no se tiene en cuenta? Porque la ecuación dice velocidad inicial por el tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Como la velocidad inicial es 0, entonces solamente me queda así. Por lo tanto, la posición sería igual a la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que emplea, que es 10 segundos a la 2, sobre 2. Esto implica que tendría una posición de 10 a la 12 es 100, 100 por 2 es 200 y 200 entre 2 me da 100 metros en este tramo. De 0 a 10 segundos se desplazó 100 metros la partícula. Ahora, en el segundo intervalo lleva velocidad constante, que es aquí. En este segundo intervalo lleva rapidez constante la partícula. Por lo tanto, allí la aceleración vale 0. Y la posición la conseguiría mediante la ecuación velocidad por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad con la que viene? 20 metros por segundo. Y el tiempo que emplea son 15 segundos. Ese producto me va a dar una posición de 300 metros. Mientras acá, bueno, después de los 15 segundos, que ya van 25, 10 del primer intervalo más 15 ya van 25, él decide frenar y se detiene a los 5 segundos. O sea, pasa de una velocidad de 20 metros por segundo a 0. Eso implica que tiene una desaceleración, velocidad final sería 0, menos la inicial, que sería 20 metros por segundo con la que viene, sobre el tiempo empleado, que es 5 segundos. Y tendría una desaceleración de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Eso implica que la partícula también se va a desplazar, y para ello entonces sí me tocaría emplear toda la fórmula. X es igual a la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, por el tiempo empleado, que es 5 segundos, menos la desaceleración, que es 4, como lo hemos conseguido, por 5 segundos elevado al cuadrado sobre 2. Eso indica que 5 multiplicado por 2 me da 10, o sea, 100 metros. ¿Sí? Porque la rapidez es 20 y tarda 5 segundos. ¿Ok? Menos, entonces, 5 a la 2 es 25. 25 por 4, 100. Entre 2 sería 50. Por lo tanto, en el último tramo, la partícula se traslada 50 metros apenas.
Eso implica que la distancia total recorrida de la partícula sería, por un lado, tendríamos 100 metros, más 300 del otro serían 400, más 50 sería 450 metros, es lo que se desplaza en su totalidad la partícula. ¿Cuánto tiempo emplea en todo el recorrido? En todo el recorrido estaría empleando 10 del primero y 15 serían 25 y 5 sería 30 segundos. 35, perdón, ¿sí? 15 y 5, 20 y de 30, correcto, 30 segundos. Veamos las gráficas. Ahí están las condiciones iniciales y este es el análisis gráfico que hacemos. Observe que de 0 a 10 hubo aceleración y por lo tanto la partícula presentó una curva ascendente. De 10 a 25, que son los próximos 15 segundos aquí, se mantuvo constante, aparece una línea recta, y de 25 a 30, en esos 5 segundos hubo una desaceleración, por eso obsérvese que la curva se invierte. Mientras que la velocidad, fíjese, de 0 a 10 cambió, de 0 a 20 hay aceleración, de 10 a 15, que es este trayecto, es rapidez constante, por eso la velocidad se mantiene en 20 metros por segundo hasta los 25, y luego, como podemos observar aquí, se frena la partícula deteniéndose a los 30 segundos. Observe que se invierte, pasa de una velocidad de 20 metros por segundo a una velocidad de 0. ¿En cuánto? En 5 segundos. ¿En qué intervalos hubo aceleración? Hubo aceleración de 0 a 10, positiva, ver aquí. De 10 a 25 no hubo aceleración, se mantuvo en 0. Y de 25 a 30 una desaceleración de menos 4. Muy bien. El análisis del movimiento, entonces, usando el cálculo de, por ejemplo, el caso de una partícula que se traslada en un intervalo de tiempo de 2 a 4 segundos, está dada por la ecuación. Si yo quiero conseguir la rapidez, simplemente debo derivar esto. ¿Sí? En algunos libros de ingeniería, la posición, o sea, X o dx, también la simbolizan con ds. ¿Ves? Acá están trabajando con ds. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, esa es la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale eso? De derivar la posición. O sea, ds de t es igual a la derivada de 6, que es 0, y quedaría 3 que multiplica 1/3 de t elevado al cuadrado. Simplificándose eso de esa manera, quedando simplemente t a la 2, como en este caso. Ahora, si esta es la velocidad y yo derivo la velocidad, me da la aceleración. ¿Ya? ¿Y cuánto es la derivada de t al cuadrado? Es 2t. Y con eso consigo las ecuaciones de la velocidad y la ecuación de la aceleración. Si me pidiese cuánto es la velocidad de los 2 segundos, sería 2 a la 2, que sería 4 metros por segundo. Mientras que si me lo piden a los 4 segundos, sería de 16 metros por segundo. ¿Qué pasa la aceleración a los 2 segundos? A los 2 segundos es de 4 metros por segundo al cuadrado, reemplazándolos aquí. Y si es 4, sería 2 por 4, 8 metros por segundo al cuadrado. Esas son las implicaciones que les decía con respecto a lo que es derivar e integrar. ¿Ok? Si yo integro la aceleración, me da la velocidad. Si yo integro la velocidad, me da la posición. Si yo derivo la aceleración, me da... Si yo derivo la posición, me da la velocidad. Si yo derivo la velocidad, me da la aceleración. Por ejemplo, aquí veamos este ejemplo. Dice que un guepardo puede recorrer hasta 75 millas por hora. Si se supone que la aceleración del animal es constante y alcanza su velocidad máxima a los 4 segundos, ¿qué distancia puede recorrer en los 10 segundos? Vamos a trabajar, vamos a analizar. Haciendo la conversión, entonces esas 75 millas por hora se traducen en 110 pies por segundo, haciendo o atendiendo que una milla equivale a 5.280 pies y que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces queremos averiguar la posición del guepardo a los 10 segundos. Pero también nos dicen que alcanza su velocidad media máxima a los 4 segundos. Eso quiere decir que en 4 segundos
pasaría de una velocidad inicial 0 a una velocidad final de 110 pies por segundo la partícula, lo cual indica, y lo hace en un tiempo de 4 segundos. Implica que su aceleración no es otra cosa que la velocidad final, que es 110 sobre el tiempo, que es 4 segundos. No voy a colocar la velocidad inicial. Recuerde que la aceleración es el cambio, ¿no?, de la velocidad en la unidad de tiempo. Entonces, como vale 0, no la voy a colocar. 110 entre 4. ¿Cuánto nos está dando eso? 110 entre 4 nos está dando una aceleración promedio de 27.5 pie por segundo al cuadrado. Ahora, como me están pidiendo la posición, me toca entonces integrar. ¿Ok? Nosotros sabemos que dB dt es igual a la aceleración. Cambiando entonces el valor de la aceleración, dB por dt me dice que es igual a 27.5. Separando los diferenciales, entonces tendríamos dB integral igual a 27.5 integral por dt. ¿Ok? Si nosotros analizamos allí, esto iría de una velocidad 0 a una velocidad v. Y esto estaría yendo de un tiempo 0 a 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alcanza esa velocidad máxima a los 4 segundos. Entonces la integral del dB sería una ecuación de la velocidad en función del tiempo igual a 27t. Sería su ecuación en el caso de que logremos nosotros integrar eso. La integral de 27.5 por dt me da 27t, ¿cierto? Ok. En ese orden de ideas, entonces, nosotros, ¿cómo podríamos calcular allí? Ese, digamos, sería la velocidad. Ahora, ¿cómo se calcula la posición? La posición, aquí podríamos cambiar el tiempo de 0 a t, pero vamos a llegar a la posición. La posición sería la derivada, en este caso, que es igual a la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición con respecto a la derivada del tiempo. Y ya me dijeron que eso vale 27t. ¿Ok? 27t. Y si hago el mismo proceso, separar los diferenciales, me da 27t por dt. Tiramos integrales en ambos extremos. Esto sería de una posición 0 a una posición x determinada. Y aquí sí podríamos considerar un tiempo de 0 a 4 segundos para averiguar cuánto en realidad se está desplazando la partícula. La integral de dx nos da una ecuación que sería la posición en función del tiempo igual a 27t a la 2 sobre 2. Recuerde que la integral se le suma un 1 al exponente y ese exponente pasa como denominador también, y eso se debe evaluar en unos tiempos de 0 a 4. Aquí 27.5, me estaba olvidando, aquí 27.5. Aquí también es 27.5, 27.5. O sea que la posición nos va a quedar, se me había olvidado el punto 5 ese, es igual a 27.5 t a la 2 sobre 2 evaluado de 0 a 4. Me había comido el 27.5. Entonces, ahora simplemente reemplazar esos valores. Sería 27.5
por 4 elevado al cuadrado sobre 2 menos 27.5, se reemplaza ahora t por 0, o sea, el límite mayor menos el límite menor sobre 2. Entonces, operando eso en la calculadora, sería 27.5, 4 elevado a la 2, entre 2, 27.5 por 4 a la 2, entre 2, esto nos estaría dando 220. 220 que pies. Como esto es 0, entonces quiere decir que en el primer tramo, hasta los 4 segundos, que es donde él logra desarrollar su máxima velocidad, el guepardo recorre 220 pies. ¿Ok? Pero después de esos 4 segundos, él no va a seguir aumentando su velocidad. Él va a seguir con una velocidad constante de 110 pies. Entonces allí el movimiento es uniforme, ya no es acelerado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros sabemos que la variación de la distancia con respecto al tiempo es igual a la velocidad. La primera fue para hallar la posición atendiendo la aceleración, pero acá es velocidad constante, o sea, que de x de t es igual a 110. Es su velocidad. ¿Ok? Separando los diferenciales tendríamos dx igual a 1,10 por dt. Ahora integrando, ¿sí? De 0 a x. Y acá sería de 4 a 10. Porque ese intervalo ya pasa de los 4 segundos. ¿Cuánto se va a desplazar la partícula después de los 4 segundos hasta los 10? Si yo integro el de x, ya sabemos que me da la posición en función del tiempo. Y si yo integro 110 por dt, me va a dar 1,10 t. Y hay que evaluarlo de 4 a 10. Eso implica que sería 110. Reemplazo el valor de 10 menos 110 y reemplazo el valor de 4. O sea, límite mayor menos el límite menor. Esto me va a dar 1,100. O sea, 1100 pies menos 440 pies. Para un total entonces de... Se me borró. Volvamos aquí para ver qué sucedió. Y se me borró todo el trabajo. Bueno, entonces en ese caso, la distancia total que teníamos en la partícula era de 220 pies por un lado, y habría que sumarle los 110 multiplicado por 10 menos los 110, que era lo que estaba haciendo falta, por 4. Habíamos dicho que esto daba 1100 pies menos 440 pies, que fue lo que se nos borró. Es decir, yo resto eso, 1100 menos 440 me da 660. 660 pies más 220 sería 880 pies en su totalidad. Uno lo hizo con movimiento rectilíneo uniforme, que fue lo que pudo alcanzar hasta los 4 segundos como rapidez máxima, y lo otro que lo hizo con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y alcanza una distancia de 660 pies. Las dos sumas nos da 880 pies. Muy bien, estudiantes, entonces
digamos, es la temática. Hay que revisar los textos que están en el Classroom. No se descuiden. Nos vemos entonces para la próxima clase.